Bien, aquí estamos de vuelta. Espero que hayan tenido un buen primer bloque de oración, que les haya ayudado. Y ahora hacerles la propuesta para este segundo bloque, que también van a tener la pauta, también la pueden bajar con todos los pasos que les pueda ayudar en este segundo momento, que va a ser un momento también compartido, ¿no? Donde básicamente o fundamentalmente va a ser la recogida del bloque anterior. Pero permítanme darle alguna reflexión y algún punto que pueda también ayudar a este segundo momento de oración, que va a estar centrado en el compartir. Tal vez sea bueno también tener presente en este compartir y en este contexto que estamos viviendo y hacernos la pregunta: ¿por qué Cristo nos repite no tengan miedo? Pregunta que hoy día se hace fundamental y central. Y tal vez tendríamos que tener presente que el miedo es la emoción más difícil de manejar. Nosotros ante el dolor lloramos. Con la ira, con el enojo, lo que hacemos muchos es alzar la voz, gritar. Pero con el miedo, este se va anclando silenciosamente en nuestro corazón y nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos quita la libertad de amar. Esto explica por qué Cristo recordaba a sus discípulos tantas veces: no tengan miedo. Me imagino que a muchos de ustedes, igual que lo que me sucede a mí, el miedo con todo lo que va pasando, con la incertidumbre, de alguna manera se va alojando y se va quedando en nuestra mirada y en la manera en cómo vamos viviendo, ¿no?, este día a día tan incierto. El miedo parece que es algo que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Cuando los discípulos, recordábamos hace algunos evangelios atrás que nos tocó escuchar, estaban pescando y se levantó una tormenta y se encontraban aterrorizados ante el peligro. Pero lo más interesante es que cuando Jesús calmó la tormenta, todavía tenían más miedo y se preguntaban quién era Jesús, que los acompañaba y era capaz de dominar el mar. Se soluciona el problema, pero el miedo sigue estando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, no? Y es bueno que uno se pregunte cuáles son nuestros miedos hoy. Algunos son muy evidentes. Es haber caído en la cuenta que, a pesar de vivir en un mundo donde la ciencia, los científicos, los expertos le han ido dando solución a todos nuestros problemas, hoy nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre, donde no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la próxima semana, agobiados por el tema económico, por el tema de la salud, por el encierro, por la imposibilidad de encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. El miedo, de alguna manera, va siendo un común denominador hoy día en el que nos podemos sentir muy solidarios, pero también nos puede dejar muy paralizados y hacer sentirnos enfadados también con la experiencia que tenemos de Dios. Y el Señor habla de que hay un único miedo que puede ser positivo y tal vez necesario: el temor de Dios. Pero fíjense, porque esto se puede malinterpretar: el temor de Dios como don del Espíritu Santo. Es el miedo que uno puede sentir cuando, por ejemplo, los que estaban clavados junto a Jesús le dice: ¿y tú no tienes miedo que no puedas lograr el cielo? Señor, yo voy a ser perdonado por temor de irse al infierno. Y el Señor le dice:
esta misma noche estarás conmigo. Es el miedo y el temor, puesto en esta imagen de infierno que a veces nos cuesta un poco más, de estar alejados del amor. Somos seres, como parte de la creación, que estamos llamados a vivir desde el amor y para el amor. Entonces, este temor de Dios tiene que ver justamente con eso, con sentir que uno puede perder eso que es esencial en nosotros. El temor de Dios es definido en la Biblia como el principio de la verdadera sabiduría. Fíjense lo interesante de eso. El temor de Dios tiene que ver con el principio de la verdadera sabiduría, un anhelo que además todos también tenemos, ¿no? Coincide con el respeto a esta autoridad sobre la vida y sobre el mundo, ¿no? Que sin temor a ese Dios de la vida, a ese Dios que es Salvador, temor a querer ponernos en su lugar, el temor de creer que decidimos sobre el bien, el mal, la vida y la muerte. Ese es un temor que de alguna manera nos puede salvar, pero del temor que yo hoy día quiero hacer referencia, además con mucha brevedad, es a estos miedos que nos paralizan y que nos quitan la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, por ponerle algunos datos que yo creo que vamos a coincidir. El miedo al compromiso, miedo a ser descubiertos, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a la muerte. El miedo que hoy nos traspasa a todos nosotros de la incertidumbre. Es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Es el miedo que estamos viviendo hoy día. Existe un miedo que podría paralizarnos. Es la pregunta entonces en que nosotros también nos podemos hacer: ¿y qué tiene que ver Dios con todo lo que nos va ocurriendo y estamos viviendo hoy día? Esa es una pregunta que va a permanecer y va a tener que partir de nuestra experiencia más profunda, no desde nuestros conceptos o nuestras ideas de Dios, sino con nuestra experiencia más profunda de ver cómo Dios sostiene, Dios nos salva, que Dios no nos salva del peligro, Dios no nos salva de la muerte, Dios no nos salva de la enfermedad. Hay que sacarse tal vez esa imagen de un Dios que nos resuelve los problemas y nos salva de nuestros miedos, ¿no? Dios nos salva en la muerte, Dios nos salva en la enfermedad, Dios nos está salvando en medio de esta pandemia. Pero para poder entender y para poder acoger esa salvación, esa relación con Dios, como un niño enfermo que se acuna en los brazos del papá, de la mamá, y ahí, a pesar de estar enfermo, se siente seguro, se siente en paz, es como nosotros nos dejamos abrazar por esa presencia para poder sentirnos salvados en medio de la incertidumbre en la que vivimos. El texto que les propongo en este segundo bloque, que no es un texto bíblico, sino que es un texto más bien que habla en esta invitación que les hago de este compartir el primer bloque de oración, que fue lo que recé, que fue lo que fue saliendo ahí. En la misma hoja y guía les pongo cómo es ese diálogo. Está en los últimos números de la hojita, creo que en el 6 o en el 5. Pero permítanme ahora
leerles el texto que puede inspirar también. Esto lo tienen que leer juntos en la pareja, prendan la vela, vuelvan a ponerse en la presencia de Dios y antes de compartir, tal vez poder leer este texto, ¿no? Se llama oración dialogada en pareja. La gran mayoría de los cónyuges hablan entre sí sin problemas, es decir, intercambian palabras propias de la cotidianidad de la vida. Sin embargo, estos temas de la cotidianidad que son exteriores no alcanzan, por decirlo de alguna manera, para poder cultivar el verdadero diálogo. El diálogo espiritual se hace desde lo más hondo de nuestro ser o existencia. Es abrir el corazón al otro y mostrarle quiénes somos por dentro, qué angustia nos aquejan, qué esperanza nos mueve, cuáles son las alegrías o las penas que tenemos. Dialogar es hablar de la vida del matrimonio o pareja, intercambiar aquello que nos motiva, es poner proyectos en común, hablar de los que nos preocupa, de lo que nos conmueve, de lo que nos interesa, de lo que nos asusta. Hablarlo, decirlo, comunicarlo, no darlo por supuesto. Las palabras generan esa presencia y esa capacidad de donarse. No solamente en lo bonito que puedo decir del otro o lo agradecido que puedo estar del otro, sino que también en la posibilidad de sacar fuera mi temor, mi miedo, del cómo lo vivo, de cómo yo lo experimento y sentir de que hay una recepción de parte de la otra persona que no solo escucha, sino que me va comprendiendo, me va haciendo en la medida que me va acogiendo. Es una experiencia que es mucho más profunda que un simple intercambio de contarte de cómo estoy, sino que es de comunicarte cómo estoy, es de mostrarte mi mundo interior. Para todo ello es fundamental que entre los cónyuges, entre la pareja, haya una mutua valoración, respeto y admiración. Son condiciones necesarias para poder tener ese diálogo desde la confianza y desde la entrega, lo cual no se camina o construye de la noche a la mañana. Este es un terreno que hay que preparar y uno como pareja tendrá que darse cuenta también en qué momento de vitalidad como pareja están, porque tal vez haya que hacer cosas previas antes de poder mostrar y abrir toda esa interioridad. Esto es un ejercicio, diría yo, como de jardinería. Hay que arrancar lo que hace daño, preparar el terreno, sembrar, ser pacientes, regar y cuidar. Eso es algo que se hace de dos para poder cuidar el nosotros. El jardín es el nosotros, que lo cuidamos tú y yo. Fíjense que coloco esta imagen del jardín porque me parece que es muy potente, porque tiene todo lo que le pasa me imagino, a una relación de pareja. Y para eso hay que estar preparados. Lo quiero volver a repetir. Arrancar lo que hace daño. Preparar el terreno. Sembrar todo lo que queremos cosechar en nuestra relación. Tener paciencia. Regar y cuidar. Estar preparados porque sabemos que habrá plagas, sequías o excesos de lluvia. Mas no por todas esas dificultades uno abandona el jardín. Al momento de encontrarse en
en este segundo momento que es de diálogo, es poder primero pedir la gracia de escuchar al otro, de acoger al otro, de implicarme con lo que el otro va viviendo, con lo que el otro me va compartiendo. Y cuando me toque a mí poder compartir, poder hacerlo también desde mi profundidad, desde lo que sentí que yo dialogué con el Señor. Aquí reglas que yo siempre pongo en este diálogo que me parece que son fundamentales, es que cuando yo escucho al otro, escucho a la otra, escucho a mi pareja, yo escucho con el corazón. No hago juicios de lo que me está diciendo. No me pongo a pensar mientras el otro me está hablando. Eso es no escuchar. Escuchar significa poner atención a todo lo que me dice, a la emocionalidad, a las palabras, a los gestos. Y hacerlo con cariño. Y cuando termine de exponer lo que me quiere contar y lo que me quiere compartir, no poner otro tema, no hacer una asociación de algo que me está diciendo, sino que preguntar aquello que no entendí o preguntar aquello que me interesa poder entender mejor y profundizar más. Evitar los juicios, evitar hablar de otros, hablar de ustedes y acogerse entre ustedes. Cuando terminen de hacer este compartir, terminen rezando y agradeciendo por este momento. Y después de eso, al final, cuando ya hayan cerrado, se hayan persinado, se hayan despedido del Señor que estuvo ahí en medio de ustedes, poder tener una segunda conversación de cómo se sintieron, qué les pasó y poder ahí también dialogar. Espero que este segundo momento les ayude a ustedes también a renovar, les ayude también a ustedes a, yo diría, como reposicionarse en su relación de pareja, que la puedan reactualizar en términos hoy día muy modernos, que la puedan, si es necesario, resetear, potenciar, o cuando uno baja las aplicaciones del teléfono para actualizar, ¿no? Colocar aquellos elementos que la puedan hacer más fuerte, más potente. Que tengan una buena celebración de Pascua de Resurrección y que este momento de oración en pareja les permita, ¿no?, poder celebrar con nuevo espíritu, con nueva fuerza, con una acogida profunda a este Dios que nos habita. Buena Semana Santa. Gracias.